Buenos días con todos. Para mí es un gusto. Bueno, mm, buenos días. Para mí es un gusto poderles presentar este artículo, esta investigación realizada en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas, bajo el auspicio técnico también del Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura, el Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción, y el Grupo de Investigación en Microbiología Ambiente. El título es Removal of a Trend for Contaminated Soils by Zero-Valent Iron Nanoparticles and Subsequently with Biostimulation. Los autores son Erika Murgueitio, David Salgado y Luis Cumbal. Este proyecto fue desarrollado en el año 2015, PIC 001, ¿no? El nombre del proyecto en el cual se basó fue Development of a New Technique for Degradation of Petroleum Hydrocarbons through the Combined Application of Metal Nanoparticles and Microorganisms to Recover Soils and Groundwater Contaminated by the Oil Industry. Ok, hablemos primero sobre la contaminación del petróleo en el Ecuador. Nuestro Ecuador tiene una Amazonía, la cual es muy rica en explotación petrolera, ¿sí? Entonces, al realizar la explotación petrolera, desde hace muchos años, la explotación, el manejo, el transporte, el tratamiento en sí de los productos de la industria petrolera, lo que ha ocasionado es que exista una contaminación en las aguas, en los ríos y en el aire ambiente. Como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, la contaminación por petróleo es altamente grande y contamina los flujos de agua de los ríos, puesto que tiene un proceso de expansión bastante grande el petróleo. Esto ha hecho que las poblaciones, las poblaciones indígenas, inclusive las poblaciones que son mestizas, se vean afectadas por este tipo de contaminación debido a que las personas se encuentran sus viviendas, crían animales domésticos cerca a la ribera de los ríos y ellos utilizan esta agua como que fuera potable. De ahí la importancia de poder hacer un proceso de remediación que sea factible, para la remoción del petróleo, ¿sí? Vamos a hablar dentro del petróleo, uno de los grupos más importantes que nosotros tenemos, grupos orgánicos más importantes dentro del petróleo, es los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son compuestos de calcitrantes con alta variable solubilidad y son tóxicos y carcinogénicos. Como lo vemos aquí, son 16 tipos de hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero nosotros hemos escogido al fenantreno como el más representativo para poder hacer este tipo de estudios. Hay algunos tipos de procesos de remoción, ¿no? Para los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Tenemos, en este caso, tenemos la aplicación de nanopartículas en el suelo, ¿sí? Para su remediación, que es un proceso químico, pero también tenemos otra parte que es la bioremediación. Entonces, estos dos procesos, tanto el uso de las nanopartículas de hierro cero valente con la bioremediación, se han complementado para una remoción más efectiva de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, en este caso concreto del fenantreno. ¿Sí? Nosotros hablemos un poquito acerca de la remediación de la utilización de nanopartículas de hierro cero valente. La utilización de las nanopartículas de hierro cero valente es bastante asequible, puesto que el hierro es un metal que se encuentra grandemente en nuestra naturaleza y el proceso de síntesis en el laboratorio, de cierta manera, de cierto modo, es relativamente fácil. Además, también tiene las nanopartículas del hierro cero valente, por ser nanopartículas en sí, tienen una área bastante grande, un área superficial bastante grande y son reactivos, ¿no? Son reactivos. Entonces, estas también han sido utilizadas como nanoremediación como barreras reactivas permeables, ¿sí? En las aguas subterráneas contaminadas también se ha utilizado este tipo de tecnología. La bioremediación también es un proceso
que es altamente utilizado, sí se utiliza microorganismos, los cuales eliminan o transforman esta materia orgánica, sí, y no se puede volver a utilizar el agua o el suelo, ¿no? Que ya tiene una concentración mínima o casi nula del contaminante, ¿no? La bioremediación es de cierta manera efectiva, es económica y es segura al medio ambiente. Tenemos diferentes tipos de estrategias de bioremediación, tenemos de bioaumentación, de bioestimulación, de monitoreo, de atenuación natural, ¿sí? Entonces, en bioaumentación tenemos las bacterias más el sitio contaminado, la bioestimulación tenemos con nutrientes de carbono, nitrógeno, potasio y microorganismos nativos. En la aplicación de las nanopartículas, como ya les dije, se está utilizando nanopartículas de hierro cero valente. Nosotros hemos utilizado las nanopartículas, hemos sintetizado las nanopartículas de hierro cero valente y hemos decidido utilizar nanopartículas de hierro cero valente por diferentes tipos de aspectos, ¿no? El primer aspecto es el aspecto presupuestario, que son relativamente fáciles de obtener el reactivo. El reactivo no es tan tóxico porque nosotros nos hemos basado en una técnica de química verde para la síntesis de las nanopartículas de hierro cero valente. Entonces, hemos utilizado, porque antiguamente se utilizaba para sintetizar las nanopartículas de hierro cero valente el borohidruro de sodio, que es un agente reductor muy fuerte, ¿no? Un reactivo muy fuerte que hacía que el hierro 3 más pase a hierro cero. Pero lo hemos reemplazado, el borohidruro de sodio se ha reemplazado por la mora de Castilla o el blackberry. Sí, ¿por qué se la ha reemplazado por esta? Porque la mora de Castilla tiene una gran concentración de polifenoles, ¿no? Y estos también son agentes fuertemente reductores que también transforman del hierro 2 más, pueden transformarle al hierro 0, ¿sí? Y tienen dos funciones, no solamente como agentes reductores, sino como agentes anticoagulantes, porque en la formación de las nanopartículas de hierro 0 valente, estas tienden a aglomerarse y con eso se evita la aglomeración. Entonces, los polifenoles tienen dos funciones. Tienen como agentes reductores y tienen una fuerte capacidad antioxidante y también debido a su potencial, a su alto potencial de óxido reducción. ¿Cuál ha sido el objetivo principal de esta investigación? Es aplicar las nanopartículas de hierro cero valente sintetizadas, utilizando esta química verde, ¿sí? Y poder remediar, ¿sí? Poder remover el fenantreno del suelo contaminado. ¿Sí? Los objetivos específicos son la síntesis y caracterización de estas nanopartículas, ¿no? Evaluar el porcentaje de la remoción del fenantreno, ¿no? Utilizando estas nanopartículas y se ha utilizado la técnica de cromatografía para poder determinar cuál es el porcentaje de remoción que tiene el fenantreno en el suelo contaminado. También, como estamos utilizando la bioremediación, vamos a determinar la cinética de la población bacteriana durante el tratamiento, ¿no? Durante el tratamiento de bioremediación y utilizando estos suelos contaminados. Y también vamos a determinar la degradación del fenantreno por bioestimulación, ¿sí? ¿Cuál es la metodología? La metodología, en primer lugar, nosotros, el lugar de estudio, el lugar de trabajo es el Estero Zapito, que es del kilómetro 3 de la vía San Carlos, usted está ubicado en la Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana. ¿Por qué nosotros escogimos este lugar? Porque es uno de los lugares que más emblemático, se podría decir, donde existe la mayor población que tiene cáncer al estómago, ¿no? Y también por la explotación, que se ha comprobado que es debido por la explotación petrolera. Se ha utilizado un método de toma de muestras de suelos, ¿sí? Y más o menos se ha tomado las muestras en el suelo con protocolos ya establecidos y optimizados en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología. Posteriormente se ha llevado al laboratorio, esas muestras se han refrigerado hasta su uso. Aquí nosotros podemos ver que en primer lugar estamos extrayendo los polifenoles mediante un proceso de extracción. Y en esta segunda estamos ya sintetizando las nanopartículas de hierro cero valente, utilizando
los extractos, ¿no? El extracto que contiene los polifenoles para que se reduzca de hierro 2 más o de hierro 3 más a hierro 0 y se pueda formar las nanopartículas. Se ha utilizado también microporos con filtros de 0.22 a 0.45 micras hasta 0.22. La técnica utilizada se basa en cambiarle también el pH, ¿no? Cambiarle utilizando una solución de hidróxido de sodio hasta que sea un pH de 9 o 10. Después, posteriormente, se le filtra con algunos filtros de 0.45 hasta 0.22. Después se le ha procedido a su caracterización con 4 tipos de procedimientos, ¿no? El primero es con el Dynamic Light Scattering, que nos da una referencia del tamaño de nanopartículas. Después, posteriormente, para poder conocer el pico donde realmente se encuentra o se ha formado el hierro cero valentes mediante difracción de rayos X. Posteriormente, para poder saber la morfología de las nanopartículas, se ha utilizado el microscopio de transmisión electrónica. Y por último, para poder determinar la longitud de onda en las cuales se encuentran los polifenoles, se ha utilizado la espectrofotometría ultravioleta visible, más en el visible. Bueno, para la aplicación, después posteriormente se ha aplicado las nanopartículas de hierro cero valente al suelo contaminado. Esto se ha hecho en el laboratorio, ¿sí? Esto se ha hecho en el laboratorio. Sí, entonces se ha utilizado, se ha puesto en un reactor, sí, se ha puesto en un reactor. Esta es la prueba número 1, ¿no? En la prueba número 1 se ha puesto el fenantreno, se ha puesto el fenantreno, el suelo contaminado con fenantreno, se ha puesto las nanopartículas, se ha dejado por 10 días. Posteriormente, en la prueba número 2 se ha bioestimulado, ¿no? Se había estimulado con fertilizantes. Sí, esta es la prueba 2 y se ha dejado durante 16 días y esto se ha hecho una pila. De las dos se ha extraído con diclorometano para determinar mediante cromatografía de gases cuál es la concentración de fenantreno, tanto que tenga en la prueba número 1 como en la prueba número 2. Después, posteriormente se ha hecho un estudio o un análisis de la población bacteriana mediante el número más probable. Sí, se han hecho diferentes tipos de diluciones en la prueba 1 y la prueba 2 y se ha sembrado, ¿no? Se ha sembrado, después posteriormente se ha realizado el conteo respectivo. Después se ha identificado, ¿sí?, el tipo de bacteria. Se ha hecho la identificación molecular correspondiente mediante una extracción del EDA, DNA, la cuantificación y por PCR, ¿no? Se ha hecho una secuenciación y posteriormente un análisis filogenético. También se ha hecho una división bacterial utilizando el método del disco, ¿sí? Vamos a ver los resultados y discusiones. En los resultados nosotros primero calculamos la concentración de polifenoles porque es muy importante para poder formar las nanopartículas. Posteriormente, de los resultados de acuerdo a la caracterización, nosotros podemos decir que hemos identificado la morfología, el tamaño de las nanopartículas, como podemos ver, un tamaño que puede ser 10.08, 10.3, 7.45, y se ha tomado una media de 9 nanómetros. En los estudios de la espectrofotometría UV se ha determinado el pico concentrado que es de la mora de Castilla, que está desde 510 hasta 520 nanómetros. Mediante difracción de rayos X se ha podido determinar el pico que identifica a las nanopartículas de hierro cero valente, que es de 44,65 para el hierro alfa. Para la remoción de fenantreno de los suelos contaminados mediante la aplicación de las soluciones de nanopartículas, nosotros podemos ver aquí en este gráfico que tenemos dos. Tenemos uno, el suelo con nanopartículas con fenantreno, que es el que está en cuadrito, y el que está en bombita tenemos el suelo con fenantreno. Es decir, que a medida que pasaban los días, se ha disminuido la concentración de fenantreno. Con el segundo test, que es de bioestimulación, nosotros también podemos apreciar la comparación entre el suelo con fenantreno y nutrientes y el suelo solo con fenantreno. Sí, el suelo con fenantreno tenemos aquí que casi no ha habido cambio, más
pero el suelo con fenantreno y nutrientes ha habido una disminución de la concentración del fenantreno, una remoción que nos da un porcentaje de 86,83%. ¿Cómo se produce el proceso de remoción el proceso de remoción del fenantreno? Mediante el mecanismo Fenton. Sí, el mecanismo Fenton, mediante estos altos potenciales radicales, lo que hacen es degradar a la materia orgánica y así romper esta materia orgánica grande para que mediante sea asequible asequible esta materia orgánica más pequeña para la bioremoción. Aquí nosotros podemos apreciar que mediante el cromatograma se ha disminuido el pico del fenantreno a medida que pasan los días. Para la cinética de degradación, mediante el número más probable, nosotros podemos aquí apreciar los datos. Aquí se ha identificado los diferentes tipos de bacterias para la remoción del fenantreno utilizando las nanopartículas y la bioestimulación. Como conclusiones nosotros tenemos, la primera conclusión es que se ha utilizado la mora de Castilla. Es un efectivo agente reductor, es un potente agente reductor y también tiene una gran cantidad de polifenoles, lo que ha permitido que se formen las nanopartículas de hierro cero valente. Los diámetros de las nanopartículas de hierro cero valente, los diámetros han sido entre 7,88 nanómetros, ¿sí? Y que son más o menos constantes los diámetros de las nanopartículas, ¿sí? Tenemos que se ha identificado el pico de las nanopartículas de hierro cero valente, que es a 44,9 en el 9 grados, ¿no? Y tenemos que, mediante la utilización solo de nanopartículas, ha removido el 66,24, utilizando solo fenantreno durante 10 días, y para la bioestimulación se ha removido un 46%. Muchas gracias. Tenemos que agradecerle al Centro de Nanociencia y Nanotecnología, al Laboratorio de Petroquímica de la ESPE Natacunga, a la Máster Alma Koch, al doctor Román Rodríguez y al Laboratorio de Microbiología Ambiental por los servicios que nos han prestado. Muchas gracias.